Ahora pasaremos directamente a hablar sobre escasez hídrica. Y dejo con ustedes a Raquel González, quien es profesora y representante de Moda Tima. Hola, muchas gracias por la invitación a este seminario. Vengo desde la provincia de Petorca y bueno, voy a echar una miradita a las preguntas, ¿ya? Donde dice qué consecuencia tiene la escasez hídrica en la vida cotidiana de las niñeces. Y bueno, nosotros lo sabemos de sobremanera. La provincia de Petorca es la provincia donde nace el despojo del agua, donde está la sobreexplotación de los recursos hídricos. Las napas están sobreotorgadas y bueno, y un año más estamos decretados como zona de catástrofe hídrica. En nuestra provincia tenemos lugares bastante emblemáticos, como por ejemplo la Quebrada del Pobre, que está cerca de La Ligua, donde hay muchos estudiantes que ya viajan a la media, a la localidad de La Ligua, a los diferentes colegios, y les afecta tanto en su autoestima. ¿Y por qué la autoestima? Porque allá el agua llega a 3 horas al día. El año pasado, en plena pandemia, estuvieron cerca de 10 días sin agua y hay que proveerlos con camiones aljibe. O sea, a veces tampoco alcanza para los 100 litros que deberían tener por persona, sino que son 50 que se deben distribuir entre 4, 5, 6 los integrantes de la familia. Los niños no pueden bañarse como lo hacemos nosotros y muchas veces tienen que lavarse y llegar a su colegio, a su liceo, no como ellos quisieran, porque el agua a veces llega en la noche, como les decía, llega a 3 horas donde tienen que juntar y si se quedaron dormidos quedan sin agua para el otro día. También es muy importante la parte fisiológica. Yo soy profesora de educación básica y los niños consumen harta agua. También se mojan bastante porque lo necesitan, juegan, corren, ¿cierto? Y si nos damos cuenta que en los primeros años de vida ya están teniendo menos agua para beber, porque no es bebida, no es jugo, es agua, y agua limpia, agua purificada la que deberían consumir, entonces van una serie de factores que inciden de mala manera en su desarrollo, no solamente emocional, sino que también fisiológico, ¿ya? También hay otras localidades como el Francés, que en pandemia nos encontramos con una madre que vivía con su hijo con problemas renales. Y fuimos a dejar agua. Y la señora muy preocupada porque como la pandemia estaba el boom, no había vacuna, estaba todo un poco desordenado, bastante desordenado a nivel de Estado, se le habían acabado sus insumos para hacer aseo. Tampoco podía llevar a su hijo a control, por lo tanto mantenía a su hijo con un control médico online. Afortunadamente con el médico la atendía por teléfono. Y nos damos cuenta que ¿qué hacen esas familias que son vulnerables? Es por nombrar algunos casos, porque en realidad la provincia en general se encuentra con las cuencas de los ríos sobreexplotadas. Hoy día es más importante un palto que la vida de una persona y en este caso que la vida de nuestros niños. Y ahí vamos a nuestra flamante Constitución del 80, donde uno de sus artículos dice que todos nacemos iguales en condición y derecho, y es el primer artículo que se violenta a nivel de país. Cuando no hay una preocupación real por nuestros niños y niñas, porque nadie ve. El año pasado decían, lávese las manos tantas veces al día. ¿Con qué agua se la van a lavar? O sea, los niños ya están siendo vulnerados en su derecho con el primer artículo de la Constitución. También afectados cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas y los niños y adolescentes, por eso decía, las mujeres, cuando las niñitas están en la etapa de pubertad, ¿cierto? Tienen su ciclo menstrual, qué incómodo no tener agua en la casa, qué incómodo tener que lavarse un poquito para irse al colegio. Incluso hay colegios donde también se veía racionar el agua durante los recreos. Solo se daba durante los recreos, o sea, si uno tenía ganas de ir al baño durante la clase no puede ir. Y volvemos de nuevo, estamos violentando los derechos de los niños y se baja la autoestima, y si el niño tiene una autoestima baja no va a aprender y va a tener otro tipo de problemas. Con respecto a los derechos del niño, también había hecho hace un tiempo una presentación y me dediqué a
a verlos de a uno por uno y cuáles eran los que más afectaban. Por ejemplo, dice acá, a tener identidad y familia. Pero dice aquí, esto lo saqué de la página Chile Crece Contigo, ya, así que no estoy inventando nada, por si acaso, que el Estado garantiza a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. Ese es uno, con respecto a la identidad y familia, y crecer sano física, mental y espiritualmente. ¿Dónde el Estado ha garantizado, cierto, que se pueda cumplir con los derechos y los deberes de los niños o los deberes de los padres si los padres no pueden cumplir? Allá en la localidad de Cabildo, por ejemplo, hay APRs que compran agua a otra APR porque no tienen agua, ya los pozos están secos. Entonces, y el Estado hace vista gorda, al Estado no le importa, que yo sepa jamás fue ninguna autoridad a ver a los niños de nuestra provincia y que hoy día es un problema a nivel nacional. Ya no es solo en Petorca nace el problema y se extiende a nivel país, podemos ver en Tiltil, ¿cierto? En el sur también, que uno dice, tanta agua, sí, pero el agua es privada. Otro de los derechos que también dice acá, a una vida sana y segura. Tener una vida digna y plena. ¿Cómo nuestros niños van a tener una vida digna y plena si no tienen agua? Agua para lavarse la cara, las mamás, agua para lavarles la ropa, agua para estar limpios, que es una cosa básica. Cuando los niños corren, los niños juegan, transpiran mucho y lamentablemente la vida digna se acaba. Y esto es parte de nuestras leyes, parte de nuestra Constitución, ¿ya? Y no se respeta ni se ha respetado. Luego dice acá, vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. ¿Qué contacto? Si hoy día vemos las grandes empresas mineras, ¿cierto?, sobreexplotando cuencas, algunas han buscado algunas formas más sustentables. Como les decía, ya las cuencas de nuestros ríos están sobreexplotadas y sobreotorgadas. ¿Ya? Y la DGA no se da el trabajo de ir a fiscalizar, a menos que alguien haga una denuncia, y si alguien hace la denuncia, se ve violentado también. Entonces, ¿de qué naturaleza vamos a disfrutar en unos años más? Los niños que están, yo tengo un nieto, ¿ya? Liam, ¿qué naturaleza le voy a dejar a mi nieto si yo no hago algo también, no acciono como adulto, como profesor? A veces nos dice, oye, pero ¿por qué tú te metes? Obvio, yo soy profesor y los profesores por años tenemos que accionar y hemos estado en todas las luchas sociales que ha tenido nuestro país. Vivir en un medio ambiente sano y limpio, dije, en contacto con la naturaleza, participar activamente en la vida cultural de su comunidad a través de la música, pintura, el teatro, el cine, cualquier medio de expresión. Cuando se acaba el agua se van extinguiendo los identitarios culturales, ¿ya? Eso de ir al río, sacar truchas, nos acordamos el otro día con unas colegas, sacar truchas, sacar camarones, ya eso no existe. Los niños no se juntan y dicen, hoy vamos al río. En Puyalli, yo trabajo en una escuela rural en Puyalli, comuna de Papúa. Hay una laguna, pero es agua tratada, que es nada más que para regar. Cuando yo llegué en el 2005 a esa localidad, los niños se bañaban en la laguna y la cruzaban. Y era honda. Entonces, ¿de qué cultura? Porque tenemos que partir hablando de nuestra propia identidad. Luego, no se nos debe olvidar que los niños hoy día son sujetos de derecho y tienen derecho a opinar, ¿ya? Nosotros como Moatima hemos realizado varias actividades, una fue grande en Cabildo, y los primeros que llevaban los lienzos del agua y de proteger la vida eran los niños. ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a dejar nosotros a nuestros niños. Las empresas tienen harto capital para poder invertir. Entonces, ¿por qué no invierten ellos? Porque las comunidades vulnerables no tienen. Los que trabajamos y nos dicen clase media, a pesar de que tenemos que vivir nuestra vida con préstamos, ya apenas nos alcanza. Pero a los que no les alcanza, yo creo que el Estado aquí tiene una deuda muy grande con las familias y que hoy día se extiende desde Arica a Punta Arenas porque no hay ninguno que sea la excepción, ¿ya? Y sabemos el cobro excesivo que también están teniendo las sanitarias. Lo fome, cuando uno analiza la Constitución, porque ahora voy para allá, ¿qué podríamos hacer? ¿Ya? La Constitución, de acuerdo a algunas de las acepciones que hay, es un instrumento de protección de los derechos fundamentales
Y cuando hablamos de la niñez, de la adolescencia, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni siquiera la estamos aplicando. Entonces, también nos invita a cuestionar y a reflexionar por qué tanta importancia que siga la Constitución del 80, una Constitución que fue fraguada en dictadura, ¿ya? Y que no protege el bienestar ni siquiera de nuestros niños. Dice también que el Estado debería estar al servicio de la persona humana. Hasta ahora, porque esta lucha comienza desde el 2009, o sea, 2010 se oficializa, pero comienza mucho antes, cuando ya en nuestra provincia vemos que empiezan a secarse los pozos, empiezan a morir los animales. El 2019 fue terrible, si lo vieron en las noticias, cómo los animales iban a morir. Antes los llevaban a pastar a la cordillera y de repente empiezan a morir los animales. Hoy día tenemos una esperanza, que si bien no era lo que algunos, como yo, queríamos, que queríamos asamblea constituyente, pero tenemos un espacio, un proceso de asamblea constitucional y seguimos teniendo la esperanza. Más esperanza cuando desde nuestra agrupación tenemos 4 grandes mujeres que son parte de este proceso constituyente. Y específicamente voy a nombrar a una que es Carolina Vilche, que es nuestra representante del Distrito 6, ¿ya? Donde ella hoy día cumple un rol protagónico, así como Ivana Olivares, así como la Yarel, así como la Manu Rollo, una geógrafa, otras abogadas constitucionalistas, cada una desde su área, tienen mucho que aportar. Porque si no cambiamos el Código de Aguas, que también fue fraguado en dictadura, ¿ya? Porque antiguamente el Código de Agua del 60, no recuerdo el año, ese siempre se me olvida, 65, 67, era parte de un todo. Y la Constitución del 80 divide el Código de Agua, entonces por eso hoy día existen dueños de agua que no tienen tierra y dueños de tierra que no tienen agua. Y en el artículo 19, numeral 24, consagra el agua como una propiedad privada. Si bien dice que es un bien de uso público, es privada. Y el agua se vende, el agua se arrienda y empieza el negocio del agua. Entonces, cuando volvemos para retomar en qué nos está afectando a nuestros niños, o sea, nos está afectando todo y tenemos que cambiar desde la raíz. ¿La raíz cuál es? La Constitución. Y de verdad, preocuparnos de los derechos de los niños y proveerlo de lo que hoy día es necesario para la vida y para todas las vidas, que es el agua. Muchísimas gracias, Raquel, por tu ponencia, por tu reflexión, que además aborda múltiples aristas, no solo la territorial como tu vocera de Modatima, sino que también desde la docencia, desde la maternidad, entre otras.